El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen lo bueno en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Mensaje que hoy nos propone la Santa Madre Iglesia para que los hijos de Dios, nosotros, los bautizados, que vivimos bajo ese amor y misericordia de nuestro Padre Celestial, es nada más y nada menos que la sabiduría que el Señor nos ha comunicado desde que hemos comenzado con el santo bautismo en nuestra vida cristiana hasta el día de hoy, esa sabiduría que ha ido germinando también con esa comparación de las parábolas que hemos venido escuchando, como la del sembrador o la del grano de mostaza, como una semilla que va germinando en nuestro corazón hasta que se hace un árbol profundo, un árbol grande. Así quieres que la sabiduría de Dios crezca en nuestros corazones, en nuestra vida cristiana, en nuestras familias. Y bueno, entonces el mensaje de estas lecturas que hoy la Iglesia nos propone reflexionar, meditar y seguir alimentando nuestra fe en nuestras almas, en nuestros corazones, es esa sabiduría divina que vale más que el oro y que la plata y que todas las cosas de la tierra, la cual nos va a ir dirigiendo y nos está dirigiendo hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia Dios. Y nos propone para que meditemos en esta sabiduría divina lo que en el Antiguo Testamento ocurrió con el hijo de David, el rey Salomón. Nos dice en la primera lectura
la primera de los Reyes, capítulo 3, que esa hermosa oración que le dirige Salomón a Dios. Dios se le había aparecido en sueños y lo invitaba a que le pidiera lo que quisiera. Y el rey Salomón le pide con gran sensatez un corazón dócil para gobernar a su pueblo y de este modo ser capaz de discernir el bien y el mal. En suma, lo que le está pidiendo el rey Salomón a Dios es la sabiduría, poder discernir entre el bien y el mal. Esa sabiduría que es tan fundamental en nuestra vida cristiana, que nos hace a nosotros también discernir entre el bien y el mal, para agradar a Dios. Esto agradó tanto a Dios, lo que le pidió Salomón, que además de la sabiduría, Dios le va a conceder otros bienes que no le había pedido. Pero quedémonos con esto que es tan importante. Le agradó tanto a Dios que le pidiera esa sabiduría de discernir el bien y el mal. Sabemos que, por desgracia, el fin de este gran rey, el rey Salomón, si bien comenzó muy bien y fue lleno de la sabiduría de Dios y pudo gobernar a ese pueblo, al final de su vida el rey Salomón desgraciadamente no terminó bien. Pero esto también nos deja una enseñanza de que tenemos que ser fieles a esa sabiduría que hemos recibido de Dios, y esa fidelidad la debemos practicar y esforzarnos todos los días de ser fieles a Dios, a su sabiduría, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a esa gracia que Dios nos va dando de conocerlo, de amarlo, de vivir conforme a su voluntad. En definitiva, la gracia de perseverar en la vida de hijos de Dios, en esa sabiduría que nos va conduciendo hacia la vida eterna, ¿no? No podemos nunca decir, bueno, ya estoy tranquilo con lo que sé de Dios y me cruzo de brazos y no hago más nada. No, tengo que seguir, ser fieles a ese conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios y seguir perseverando. Pero además el mensaje de Dios en esta primera lectura nos enseña, con este pedido que le hace el rey Salomón a Dios, que esa sabiduría viene de Dios y que vale más que todos los tesoros de la tierra, que todos los tesoros de la tierra. Y así lo debemos valorar en nuestros corazones los cristianos. Debemos pesar por encima de todos los tesoros de la tierra la sabiduría de Dios, que está mucho más vale que todos ellos, ¿no? La sabiduría de Dios. Y solo Dios puede concederla, ¿no? Como vemos que se la concedió al rey Salomón, es un don de Dios, y también ese santo temor que Dios puede quitarla si no le somos fieles a Dios. El Señor puede retirar esta sabiduría si no le somos obedientes. Y en el Evangelio nos propone Jesús también con parábolas esta sabiduría divina. Ya Jesús es la misma sabiduría de Dios, es la sabiduría que se ha encarnado, se ha hecho hombre y viene justamente a enseñarnos a nosotros que debemos vivir en esa sabiduría, tener esa sabiduría para conseguir y conquistar el reino de los cielos. Por eso estas parábolas se las llama las parábolas del reino. ¿Por qué parábolas? Porque, bueno, el Señor ha querido enseñar los misterios de Dios en formas sencillas de parábolas, porque las parábolas tienen como una enseñanza viva y es una excelente forma de mover nuestra inteligencia y nuestra voluntad y de ese modo impulsarnos a obrar a la acción.
son fáciles de entenderlas, de comprenderlas, de aceptarlas en el corazón. Son imágenes muy simples, muy sencillas, llegan a toda clase de personas, aún con diferentes capacidades que puedan tener. Sin embargo, todos pueden comprenderlas, y el Señor ha elegido este modo, este medio, para conocer, para enseñar su sabiduría divina. Y comienza Jesús, que compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. Para todos es fácil de comprender lo que significaría encontrar un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo donde se encuentra ese tesoro. También el Señor hace otra comparación en forma de parábola. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perla fina, que al encontrar una perla de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Bueno, en las dos parábolas, en ambas parábolas, tenemos el descubrimiento de un tesoro, pero un tesoro muy grande, ¿no? Uno lo encuentra por casualidad en el campo y otro porque lo buscaba a propósito hasta que encontró la perla más hermosa, la de más de valor, y entonces descubre esa perla preciosa. Y en los dos casos, al encontrarlo, se apresuran para vender todo lo que poseen. No lo dudan, venden todo lo que tienen para poder conseguir ese tesoro, esa perla preciosa. Bueno, y ahora el Señor, justamente por eso las parábolas, quiere que saquemos para nosotros esa enseñanza divina, reflexionemos, meditemos, la rumiemos, para que ese mensaje de Jesús que Él nos quiere enseñar se encarne en nuestra vida cristiana, se haga sabiduría en nuestro corazón, sabiduría divina, y la pongamos como la máxima principal de nuestras vidas, esta enseñanza que nos está dando Jesús. Bueno, el reino de los cielos, que es el Evangelio, es el mismo Jesús, es el cristianismo, que es Cristo, en el cual estamos viviendo esa vida cristiana, la gracia de Dios, la amistad con Dios. Bueno, es ese tesoro escondido, el reino de los cielos. Pero ese reino de Dios, ese tesoro escondido, ya está presente, está realmente presente en este mundo en el que vivimos. ¿Y qué pasa? Muchos lo tenemos muy cerca, pero a veces no lo descubren. Muchas personas lo tienen cerca, pero no lo descubren. O si bien lo descubren, no lo saben valorar como se merece y comienzan a descuidarlo, porque lo prefieren a otras cosas de la tierra, a los reinos terrenales, a los gozos de la tierra, a los placeres, a las riquezas, a las satisfacciones de la tierra. Entonces empiezan a descuidar ese tesoro que que Dios le ofrece como la máxima sabiduría. Y aquí empieza lo importante: el que tiene el corazón dócil, el que tiene el corazón, como lo que le pide el rey Salomón a Dios para discernir entre el bien y el mal, va a poder descubrir en este tesoro lo que en la tierra se le ofrece y lo que le ofrece esa sabiduría de Dios, es decir, lo eterno de Dios y lo transitorio de las cosas de la tierra. Lo que es Dios, que es un valor eterno, y las cosas de la tierra, que son pasajeras, que son fugaces, como las estrellas cuando caen, que uno apenas las puede ver y ya desaparecieron. Es decir, poder discernir entre lo que es
la apariencia y de lo que es la sustancia, lo que va a permanecer para siempre. Y en ese saber discernir, juzgar espiritualmente, decidirse a vender todo lo que uno tiene para conseguir lo que tiene un valor eterno, lo que tiene ese valor divino, bueno, ahí está esa sabiduría donde el que lo descubre vende todo lo que tiene por conseguirlo, por tenerlo, por conquistarlo. Es cierto que Jesús no pide poco, está diciéndonos en las parábolas que está pidiendo todo, que lo vendamos todo por conseguirlo. Él quiere que descubramos que el reino de Dios es todo para nuestras vidas. Por eso Jesús nos promete no poco, sino todo. La vida eterna, estar con Él eternamente y gozar de su felicidad, de su amor, de esa comunión que vamos a tener con Él en el cielo y con toda la familia de Dios en el cielo. Y si uno se pone a comparar en las cosas de la tierra, en nuestro modo de ver las cosas de la vida, muchas veces para conseguir y conservar la vida eterna, para conservar la vida de la tierra, estamos dispuestos a perder todos los bienes que tenemos porque no queremos perder la vida, ¿no? Si nos enfermamos, si tenemos una enfermedad mortal y tenemos muchos bienes, estamos dispuestos a perder todos esos bienes para recuperar la salud y seguir manteniendo esa vida de la tierra, ¿no? Esa salud, esa vida corporal. Bueno, si eso lo hacemos en las cosas de la tierra, ¿cuánto más no haremos lo mismo y aún más todavía para asegurarnos la vida eterna? Para asegurarnos la vida eterna. Bueno, esta es la sabiduría que Dios quiere que pesemos en nuestro corazón, que la valoremos, que sea como un tesoro, que pongamos en juego toda nuestra vida por conseguir la vida eterna. Vender todo el esfuerzo que hagamos va a ser poco para alcanzar la vida eterna. Pero eso es vender todo lo que tengamos por conseguir la vida eterna. Y por último pone otra parábola muy linda el Señor, la parábola de la red, donde está esa red que se tira al mar y se llena de toda clase de peces, y al término de la pesca son seleccionados los peces, tiran los malos afuera y los buenos en canastas, ¿no? Bueno, lleva a la misma conclusión. Es pedir a Dios esa sabiduría divina para que vivamos como hijos de Dios en la tierra. Es decir, así cuando llegue al final de nuestra vida, no seamos echados fuera. Es decir, seamos recogidos, como dice Jesús, por los ángeles de Dios y llevados al reino de los cielos. Pero esto, para que comprendamos, el Señor nos está diciendo con estas parábolas que en ella está la clave de nuestra vida, tener esa sabiduría de Dios. Al final de la vida lo más importante será haber sido sabios según Dios, según esa sabiduría de Dios. Y entonces nos vamos dando cuenta que toda nuestra vida la tenemos que orientar hacia Dios y hacia la vida eterna. Por eso Jesús va a decir en otra oportunidad: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si después pierde su vida, si después pierde a Dios, si después pierde la eternidad? Todas las cosas de aquí de la tierra van a terminar siendo para los que han creído que han ganado todo, en realidad van a ser barro, lodo, ceniza, porque se pierde a Dios, se pierde y uno se condena a sí mismo. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar todas las cosas de aquí de la tierra si después pierde a Dios? Pero si con la sabiduría de Dios
alcanzamos a Dios, alcanzamos al reino de Dios, la vida eterna, ese tesoro que hemos descubierto en Cristo, en el Evangelio, en la gracia de Dios, en esa amistad. Por más que no hayamos conseguido nada en la tierra, lo habremos ganado todo. Y todo para siempre. Por eso el cristiano sabe que es el más rico en todos los sentidos, porque al tener a Dios en su corazón, no le importa estar pobre de todas las cosas de aquí de la tierra, porque se siente el más dichoso, se siente el más rico, se siente con ese tesoro que ha encontrado y ya ha orientado toda su vida para mantener ese tesoro escondido en su corazón, porque después de esta vida lo va a gozar plenamente, se va a descubrir ese tesoro que es Dios mismo, que es Jesús en el reino de los cielos, y eso va a ser lo que va a tener un valor eterno. Y las cosas de aquí abajo se habrán caducado, habrán vencido, ya no tendrán ese valor que se le da aquí en las cosas de la tierra. Habrán desaparecido y lo único que va a mantenerse para siempre va a ser la vida eterna. Por eso le pedimos al Señor en este domingo que en nuestro corazón se mantenga esta sabiduría que Él nos ha dado, que la valoremos por encima de todas las cosas de la tierra, que realmente sea ese tesoro que el Señor nos enseña a buscar y a apreciar por encima de todas las cosas de la tierra, y que fue lo que al final Salomón le agradó tanto a Dios haber tenido esa sabiduría de discernir lo que es el bien y lo que es el mal, y quedarse siempre con Dios, con el bien. Pidamos a la Virgen que nos conceda esta sabiduría que ella llevaba siempre en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida.